Saludos, buenos días, encantadísimo de estar con ustedes en este miércoles 25 de septiembre, un miércoles que parece lunes para mí. Para mí, que hice mi puentecito junto con el caballo y demás, este miércoles me parece un pesado lunes. Y lamentablemente no tenemos con nosotros al caballo hoy, el caballo don Pedro Cava. Está atendiendo asuntos familiares, se representó una situación, la está resolviendo y entonces no pudo abrir el programa. Nadie como el caballo para abrir un programa en forma interesante y siempre con excelente reflexión y contenido. Pero bueno, vamos a ver si hacemos el esfuerzo mientras llegan los demás colegas que estarán con nosotros hoy, como es el caso de Orión Mejía y de los ilustres economistas que nos acompañan cada miércoles, pasándoles revista a la economía nacional, al entorno internacional que involucra economía y demás. Porque esos muchachos, José Manuel Luna Valiente y Julio Ortega Tous, son gente con mucho calibre, una visión bastante amplia, con conocimiento de la geopolítica también, y entonces son muy provechosos en términos generales. Y entonces vamos a esperar que venga para que me refuerce. Pero mientras tanto, debo decirle, la buena noticia es que ayer llovió y mucho, sobre todo en ese Cibao. Mucha agua en Santiago, mucha agua en La Vega, allá arriba por Constanza. Ay, mamacita, cuánta agua en Tireo allá. Inundado, pero agua, mucha, en Jarabacoa. Mucha agua y eso es importante porque recuerden ustedes que estamos pasando por un periodo difícil de sequía con secuelas terribles en muchos ámbitos, pero sobre todo en lo que tiene que ver con el abastecimiento de agua potable, que en el caso particular del Gran Santo Domingo ha castigado en forma muy severa, pero bastante severa, a la mayoría, para no decir la totalidad de los barrios. El déficit en el agua potable, fruto precisamente de esa amplia sequía que ha tenido nuestra presa por mucho tiempo con muy bajos niveles en los embalses y en consecuencia sin la capacidad que necesitan los acueductos para abastecerse y entonces distribuir y responder mínimamente a la demanda de agua, que es creciente como la mayoría de los servicios. Son demandas crecientes que el Estado tiene que estar en condiciones, buscarla en la medida de que se aproxime, porque como pasa con el agua, pasa con el suministro de energía eléctrica y otros servicios, les insisto, la demanda es creciente cada día. Más gente nuestra y de al lado que necesita, que procura servicio, y es un servicio que el Estado está en la responsabilidad de dar. Entonces, con estas lluvias, los embalses, no tenemos información así precisa, pero suponemos, y en el transcurso del día veremos a ver cuál es la situación, los embalses han estado, bueno, pues recibiendo agua, y esa es una noticia importante. Pero fíjense cómo son las cosas, porque le digo que estas situaciones atmosféricas traen consecuencias, porque fíjense la queja que hay, por ejemplo, en los generadores eléctricos, con el asunto del combustible, con el fuel oil. Hay un desabasto, hay un retraso en la llegada de combustible para la refinería. Miren, eso era ayer, eso era en Jarabacoa, ese desborde, eso es Tireo, ¿verdad? Sí, esa zona, una cosa realmente increíble, un río que se desbordó, y fíjense cómo la situación ayer en el centro, por allá, por Jarabacoa, Constanza y esa zona de ahí del centro del Cibao. Pero es algo muy bueno porque ciertamente daña, hay plantaciones que resultan dañadas, como es natural. Hay situaciones de personas que tienen que ser rápidamente movilizadas. Eso también trae muchas dificultades, pero a final de cuentas
esa agua, esa que cayó ayer, fue muy buena y esperamos que continúe hoy y en los próximos días, porque la necesitamos. Pero les decía, retomando el tema del problema atmosférico, para que ustedes vean cómo lesiona, les decía que tenemos un problema de desabasto de fuel oil, que es el derivado del petróleo que utilizan una gran cantidad de las plantas eléctricas en la República Dominicana. Y la refinería dominicana de petróleo ha tenido dificultad para recibir ese combustible. ¿Por qué? Porque en estos días, pero no solo la República Dominicana, los países que están en el área del Caribe han tenido esa dificultad porque las embarcaciones se han retrasado precisamente a causa de los fenómenos atmosféricos que han estado en forma recurrente. En las últimas semanas hemos estado bajo la mira, observando fenómenos que se están moviendo por todo el área, y entonces eso dificulta el transporte marítimo y aéreo. Pero en el caso particular, el transporte marítimo, entonces no podemos recibir ese combustible para procesarlo y despacharlo y distribuirlo. Y ya eso también viene a ser un componente que agrava una situación que en estos días la habíamos estado mejorando, que es el de los apagones. Porque, insisto, muchas de esas plantas utilizan ese derivado del petróleo. Y en el marco de ese mismo tema, para seguir coherente con este tema del clima, es bueno resaltar lo acontecido en Naciones Unidas con las discusiones que hay con relación al tema, un tema fundamental, porque ese sí es un tema que toca a todo el mundo. No hay un metro del mundo que no tenga que interesarse sus pobladores por lo que acontece con el clima. Es el clima. Y hay un fenómeno que está siendo estudiado y hay un fenómeno que nos está golpeando severamente, que es el cambio climático. Y en esa tesitura, el liderazgo mundial, político, los científicos están muy presentes buscando, observando la situación y procurando, en el caso particular de las Naciones Unidas, procurando dar respuesta, estar en capacidad de dar respuesta. Primero, atacar las causas de ese fenómeno tan terrible que está con el calentamiento global, que lo estamos sintiendo los grandes y los pequeños, los pobres y los ricos, con la diferencia de que los ricos, las grandes naciones, particularmente 3 grandes naciones, los Estados Unidos, China, la República Popular China y Brasil, tienen una gravísima y elevada responsabilidad en todo este proceso de calentamiento global por el grado de contaminación que ha traído consigo su proceso de desarrollo. Un desarrollo que ha perdido de vista que se puede y se debe propiciar el desarrollo de las naciones, procurando siempre, pero siempre armonizarlo con la preservación de los recursos naturales. Porque sin los recursos naturales no es desarrollo que no hay, no, es humanidad. Y en ese sentido, los reclamos que se hacen a nivel mundial por los ecologistas y no ecologistas, por la humanidad, en el sentido de cambiar formas de hacer, de encaminar los pasos para el desarrollo, esos son reclamos legítimos que deben ser respondidos. Ayer, de muy mala manera, por ejemplo, por el señor Bolsonaro, que es el presidente de Brasil, a quien se le está reclamando, como se le reclama a Estados Unidos, de la misma manera que se le reclama, por ejemplo, a Estados Unidos, que se distanció de los acuerdos de París con el asunto del cambio climático, con una actitud extraña de un hombre inteligente como es el presidente de los Estados Unidos, y un hombre con una visión global, porque la tiene, la tiene, por algo está ahí y por algo ha hecho esa fortuna, por algo es un hombre de éxito. Bueno, el señor Donald Trump ha tenido una actitud nada consecuente con la humanidad en ese sentido. Ha procurado
desviar atención, ha procurado desdeñar una situación gravosa que afecta a todo el mundo, hasta decir que él no cree mucho, no apuesta mucho a eso de que el cambio climático es una realidad, a pesar de todos sus efectos que no pueden ser, eso no se puede ocultar bajo ninguna circunstancia. Pues ayer el señor Bolsonaro procuró justificar esa desgracia de esos fuegos terribles, esos incendios forestales devastadores en la Amazonía, en la Amazonas, diciendo que eso no es verdad, que los científicos están inventando, que además eso no es verdad, que eso es pulmón de nada, de que del mundo. Oigan bien lo que dice ese marchante, presidente de Brasil, tratando de desmentir a todas las agencias internacionales, dije todas, no solo las agencias de los Estados Unidos, que a veces mamonean, no, las agencias internacionales a todos los niveles. No hay una sola agencia que no se haya alarmado por la situación de descuido y la situación de voracidad de esos incendios en esa zona tan estratégica para el globo terráqueo como es la Amazonía, y particularmente la Amazonas allá en la zona de Brasil. Y este señor sale con ese disparate, tratar de procurando, y vengan a ver que no es verdad que esa situación está aconteciendo. Y además no es verdad eso que dicen los científicos, eso es una manipulación, eso dice el señor aquí, para que ustedes vean cómo son las cosas. Pero en fin, lo importante es que hay un espacio abierto importante en las Naciones Unidas, que hay grupos bien organizados, bien estructurados a nivel mundial, que están muy atentos a lo que está aconteciendo, que hay una población mundial que cada día hace más conciencia de la situación esta, de los efectos del calentamiento sobre la humanidad y de las causas que están acabando con esa capa de ozono y que nos están trayendo situaciones tan terribles, hasta el punto que ya ni siquiera podemos planificarnos, porque decíamos, tenemos una temporada ciclónica, es cierto, una temporada ciclónica que, por ejemplo, en el caso del Caribe, se inicia en junio y termina en noviembre. Vayan ustedes a creer eso. Esos piques se extienden en cualquier momento con los cambios que se están dando. Usted tiene aquí un ciclón en diciembre, como al efecto, en una ocasión tuvimos un ciclón ahí a inicio de diciembre, una tormenta y un ciclón terrible. O sea, de lo que estamos hablando es de una situación muy grave que afecta a todo el mundo y a la que hay que darle rápidamente respuesta. Entre tanto, hay otros muchos temas importantes. A propósito de las Naciones Unidas, está el tema de Venezuela, un tema delicado, porque se trata de una nación devastada económicamente, institucionalmente también, hay que decirlo, un proceso que ha sido salpicado por la injerencia permanente, no solo de los Estados Unidos, sino de otras naciones, incluso naciones con vínculos históricos y de solidaridad estrecho con Venezuela, que han apostado también a cierta injerencia en los asuntos internos de Venezuela, pero al mismo tiempo con un gobierno que ha dejado mucho que desear, un gobierno intolerante, un gobierno incompetente, un gobierno indelicado, una administración realmente que ha colocado a ese gran pueblo que es Venezuela en una situación muy difícil de desabasto a todos los niveles. A todos los niveles de desabastecimiento de productos y servicios en Venezuela. Una verdadera lástima, porque se trata de una de las naciones más ricas en recursos naturales, con un material humano, talento humano realmente envidiable, gente muy bien formada. Ese es un pueblo educado, muy bien formado, con una historia política hermosísima, con vaivenes, pero una historia política interesante, una nación sumamente solidaria,
con sus hermanas naciones en dificultades, y hoy, sin embargo, padece los rigores de ese gobierno tan terrible que encabeza Nicolás Maduro. Pero nosotros insistimos, como hemos insistido siempre desde esta tribuna, en que la situación de los venezolanos, su grave situación, deben resolverla los venezolanos. Debemos ser solidarios, debemos ser consecuentes, pero debemos ser respetuosos, porque es una sociedad que está dividida entre una buena cantidad de venezolanos que siguen aferrados al sentimiento y corriente chavista, y otra gran cantidad de venezolanos que apuestan a lo contrario, a que haya un cambio en Venezuela a favor de una mejor calidad de vida, la retoma del proceso democrático, institucional, de desarrollo institucional de Venezuela. Y entonces nosotros en estos días hemos visto algunos cuestionamientos, porque nosotros pues nos adherimos a un proceso encabezado por los Estados Unidos, agrupado, de naciones y llamadas a reclamar, a solicitar a Venezuela un cambio, a reclamarle al señor Nicolás Maduro un cambio, a solicitar elecciones limpias, cambios fundamentales allí en Venezuela. Pero dentro de ese mismo grupo hay gente que lo que apuesta es a descabezar lo que ellos entienden es una dictadura encabezada por Maduro. Como nosotros estamos todos ligados ahí en ese mismo espacio, nos pareció bastante responsable, oportuna y tranquilizadora la actitud del gobierno de la República Dominicana expresada en las Naciones Unidas a través de nuestro canciller Miguel Vargas Maldonado, quien dejó claramente establecido lo siguiente: la República Dominicana no acepta, no se involucra, ni se involucrará ni aceptará una intervención directa en Venezuela, como han apelado algunas naciones, incluyendo los Estados Unidos. La República Dominicana apuesta a que las decisiones las tome el pueblo venezolano y nada más y nadie más. Y lo reiteró y lo mostró abierta y por escrito el canciller de la República Dominicana, Miguel Vargas Maldonado. De manera que los que estaban sembrando dudas en la República Dominicana por un asunto de interés político, tratando siempre de ver de qué manera sacan ventaja, quedó claramente establecido que aunque nosotros apostamos a que haya un cambio, o sea, cuando digo nosotros, la República Dominicana, que está representada por el gobierno del presidente Danilo Medina, la apuesta es a que allí haya elecciones, a que se respeten los derechos humanos, a que haya una solución pacífica a la situación de Venezuela, pero que la haya. Y a presionar lo que tengamos que presionar, a reclamar lo que tengamos que reclamar, pero sin intromisiones directas como la que se están produciendo y la que, en el caso particular de los Estados Unidos, o la que se pretenden, la que se han esbozado sobre la posibilidad de una intervención directa en Venezuela. Inaceptable, inaceptable. Es bueno que eso quede bien claro. Por otra parte, quiero hablarle un poquito de política, porque hay que hablar de política también. Imagínense ustedes, nosotros estamos en un proceso que preelectoral, donde las organizaciones políticas, la mayoría de las organizaciones políticas, a mí me gustaría como que Luna Valiente se incorporara un momentito aquí que se incorporara conmigo aquí en la mesa. Cuando venga Julio, entonces hacemos los cambios, pero que se incorporara para nosotros intercambiar con Luna Valiente algunos temas, sobre todo el que tiene que ver con la economía y la política, que van de la mano, En la República Dominicana está pasando por un proceso preelectoral
que hay que tomar muy en cuenta, porque es un proceso que de muchas maneras toca sensiblemente la dinámica de la economía, sensiblemente la toca. Y entonces es algo que nosotros debemos, por el que debemos velar como comunicadores, estar atentos, porque la apuesta debe ser, no solo en el caso nuestro, sino en el caso, sobre todo, del liderazgo político nacional, de que la contienda se haga fuerte, severa, por la búsqueda del poder perfectamente, pero procurando no lastimar lo que es una virtud que nosotros tenemos como país, como nación, y es que hemos mantenido durante ya un buen tiempo una situación, un clima de crecimiento de nuestra economía con estabilidad, con una gran estabilidad social, con una magnífica, importantísima estabilidad política, que eso es realmente, cuando usted mira alrededor y chequea lo que está pasando en la mayoría de las naciones, usted se va a dar cuenta y va a valorar en su justa dimensión lo bueno que es, lo saludable que es tener una República Dominicana donde hay una contienda electoral que se está luchando por el poder y se están respetando los derechos a la libre expresión. Los partidos se están acogiendo como deben acogerse a las leyes que son las que norman los procesos electorales, como es la ley electoral y como la ley de partidos políticos, y de cómo hay una lucha incesante y la gente dice, va a los medios de comunicación, tiene los espacios abiertos, todos, desde la prensa tradicional nuestra, vigorosa, importante, pasando por la televisión, la radio y los digitales, este recurso tecnológico. O sea, hay una gran apertura, un gran respeto por la democracia en la República Dominicana, y ese es otro pilar que nosotros debemos preservar. Entonces, en ese sentido, como estamos en un proceso preelectoral dinámico, como siempre, por su propia naturaleza, los capitales que son cuidadosos, cautelosos, como debe ser, porque es su dinero. Entonces, quien tiene un dinero y lo va a invertir, tiene que ver que las condiciones estén dadas para no aventurarse y perder un dinero, o que el dinero no le vaya a dar el rendimiento, la rentabilidad que persigue. Entonces, tienen que ver, chequear qué dicen los organismos internacionales. Ahí hay un informe reciente de esas mediciones que se hacen, a ver cuáles son los riesgo país, de cómo anda eso, cómo se ha movido la economía, las inyecciones que se han estado dando en estos días, oportunas del Banco Central, para mantener algo que ha sido vital, como es la estabilidad en el mercado cambiario, entre otras cosas interesantes. O sea, fíjense, política y economía. Entonces nosotros queremos aprovechar, no tenemos a Pedro aquí, tenemos a Orión, ¿no? Vamos a aprovechar a Luna Valiente para intercambiar con él, con Luna, el espacio. Luna, buenos días. ¿Cómo te va, hermano? Bien, buenos días, don Mozart. Buenos días, amigos televidentes. Es un placer estar más temprano. Sí, echadita de mano. Luna, yo quisiera que abordáramos, vamos a empezar por un componente, decía, de que la economía, cómo toca a la política. Vamos a empezar por el informe es de la Fitch, me parece. Hay un informe Fitch de la Fitch, Ratings, sí. Rating, exacto, que da a conocer, lo que llega a julio, que da a conocer su informe y toca, como se debe tocar, sí, a la República Dominicana, claro, en el marco de un proceso que lo toma en cuenta el informe, sí, sí, que es el proceso electoral que vive el país. Sí. El informe de Fitch Ratings que salió en esta semana, público, consolida y privilegia la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana de nuevo. Y tiene datos muy interesantes que básicamente lo que hacen es ponderar las mismas exposiciones que hemos estado haciendo sobre la economía dominicana en este programa y también en otros espacios que tenemos y podemos compartir. Uno de los datos más interesantes es que Fitch compara a la economía dominicana a nivel de crecimiento del Producto Interno Bruto y al final del informe pone el crecimiento por sectores y por regiones en el mundo. Y la República Dominicana, aunque muchas personas creen que los datos pueden estar ciertos o falsos o no son tan válidos como se consideran a nivel internacional, porque ya estamos hablando que Fitch se suma
a Banco Mundial, a Banco Interamericano, a fondos de inversión, al Fondo Monetario, a la CEPAL, con las mismas predicciones. Inclusive las proyecciones de Fitch están por encima de las proyecciones del Banco Central de la República Dominicana. Y plantea que ya para el cierre del año 2019, la economía dominicana va a cerrar con un Producto Interno Bruto de unos 89.000, ya casi cercanos a los 90.000 millones de dólares. Lo que está garantizando que la economía dominicana sigue siendo una economía estable, sólida y sobre todo de gran expectativa positiva y certidumbre en los agentes internacionales a nivel de inversión extranjera. Esto garantiza, y creo que es lo más importante, que tenemos que proteger y que tenemos que validar y tenemos que darle fuerza a esto que está pasando con República Dominicana, de que la República Dominicana se mantiene hoy en día como un país líder a nivel mundial en el ámbito de inversión extranjera y sobre todo en el ámbito de América Latina y el Caribe. Y cuando una economía en un proceso electoral, qué bueno decir que el proceso electoral está ahora en su máxima expresión, está en el clímax. Pero la República Dominicana tiene un año que ha sido un año electoral. O sea, ha sido un año electoral. Y el año anterior también era un año preelectoral. ¿Por qué? Porque la gente entiende que la parte electoral es solamente las elecciones. Pero el solo hecho de tener candidatos, aspirantes, en todos los niveles, regidores, alcaldes, senadores, diputados. Movilizándose a nivel nacional. Movilizándose a nivel nacional y presentando ante sus seguidores sus apetencias por llegar al poder, crea un ambiente también en donde se separan dos canales importantes. Por un lado, las aspiraciones electorales y por otro lado, la economía y la estabilidad de la misma. En el proceso electoral pasado, en el año 2016, vivimos una experiencia que nunca habíamos vivido en la República Dominicana. Y era que la gente decía siempre, cuando, sobre todo a nivel de inversión, cuando se aproximaban los eventos electorales, decía, vamos a dejar esto para el año próximo. Diciendo que las carpetas, los portafolios de inversión tenían que ser guardados a esperar qué iba a pasar. Y yo creo que el país y los empresarios le dieron una gran lección a los políticos. Pase lo que pase, yo no voy a cerrar mi empresa. Exacto. Pase lo que pase, yo no voy a dejar de invertir. Pase lo que pase, yo no voy a dejar de producir. Excelente. Porque no sería sensato decir, yo voy a parar, porque si usted para, usted está parando el progreso, el desarrollo, el empleo, la producción de divisas, la estabilidad y su propio crecimiento y su propia rentabilidad. Para ningún empresario es atractivo decir, yo voy a parar y yo voy a esperar, Mozart. Así es. ¿Por qué? Porque eso está en contra de su propia rentabilidad. Las empresas tienen, como tiene el país, como tiene el gobierno, tienen préstamos, tienen financiamientos. Y no es verdad que usted le va a decir a un banco, bueno, mira, yo tengo que retrasarme un año porque yo voy a bajar mi nivel de producción porque el proceso electoral me lo impide. Y en el año 2016, y a eso me quiero referir contundentemente, el país empresario, el sector privado, le dio una gran lección al país político. La economía... y ahora está volviendo a reclamarle a los políticos a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Exacto. Que tomen en cuenta eso, porque está incluso que nos pongamos incluso a revisar lo que son los proyectos de... A eso me quería referir. Fíjate que el ingeniero Pedro Brache, presidente del Grupo RICA, que la semana pasada en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio dio una charla que se llamó República Dominicana, y creo que decía Salud de la Economía y Perspectiva. Así es. ¿De qué se trató? El ingeniero Brache le exige al gobierno la revisión de los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y yo creo que esa es una visión sumamente actualizada y positiva, pero no en el sentido, porque la gente piensa que la estrategia, y quizás los mismos hacedores que la hicieron y que estuvieron involucrados en ese importante proyecto de nación, porque ese sí es un proyecto de nación. Pero eso es un proyecto de nación. Ese es un proyecto de nación que tiene que ser revisado año tras año, trimestre a trimestre, cuatrimestre, semestre, pero todo el tiempo. Por los cambios naturales que la sociedad que tiene el mundo. El mundo cambia. En este momento estamos hablando y ya nuestras palabras quizás estén obsoletas con relación a una invención tecnológica o un avance de la ciencia. Entonces, todo lo que cambia la tecnología tiene que ser integrado al proceso de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y tienen que hacerse adendums normales vía ley a esa misma estrategia para ver los objetivos y programar objetivos diferentes en relación a los avances tecnológicos y de la ciencia en el mundo entero, que vamos integrando nosotros como economía a nuestro proceso de desarrollo y de producción.
Tú ves, por ejemplo, hoy que una noticia muy interesante e importante en donde la China se compromete y garantiza la compra de productos agrícolas a la República Dominicana, aguacate, eso es muy importante. Mango, aguacate, piña, guineo y cigarro a la República Dominicana. Pero oye, eso es una noticia importante, pero también no deja de ser un gran reto para la economía dominicana. ¿Por qué? Porque esos 5 sectores tienen que garantizar que si usted va a tener un país que demanda productos de esa categoría, entonces usted tiene que decir, bueno, mi planta de producción nacional tiene que recibir financiamiento, tiene que recibir recursos, tiene que recibir extensión y más expansión de esas producciones, porque solamente la China con una demanda se lleva toda la producción que tienen esos mismos sectores hacia otros países hoy en día. Entonces nos abre una nueva oportunidad de seguir creciendo y le crea un gran compromiso al Estado Dominicano y a los agentes privados de financiar y ir sobre esos sectores para garantizar que tengan la capacidad de crear oferta real sobre una demanda que existe hoy de un nuevo país. Mira, qué bueno que llegó Orión Mejía, porque vamos a entrar ahora al terreno, como lo estábamos programando, de ver el ambiente económico nacional, global, y al mismo tiempo articularlo con este proceso acelerado, que es el proceso preelectoral, que tiene una fecha importante, que es el 6 de octubre, porque es el 6 de octubre próximo cuando los partidos políticos van a definir candidaturas con miras a las elecciones del año próximo. El caso del Partido de la Liberación Dominicana, el caso del Partido Revolucionario Moderno y además organizaciones políticas que conforman el sistema político de la República Dominicana. Vamos a hacer una pausa breve y entonces regresamos con Orión Mejía y los comentarios. A la televisión. No, tampoco me puedo reír en la televisión. Bueno, dice, es con Mozart. Bueno, pues con Mozart. Vamos a presentar entonces al Guayacán, a Orión Mejía. Buenos días, Orión. Buenos días. Saludos, amigos. Espera que aquí estamos. Gracias, señores, por estar con nosotros. Orión, ¿tú no habías visto el...? No, estoy viendo. Primero estoy mirando aquí en el monitor. Está muy bonito. Está bonito, ¿verdad? Buen trabajo hicieron los muchachos. Una bonita escenografía. Ahora vamos con los muebles. Exactamente. Al pasito, porque tú sabes cómo es. Nosotros la paso. Pero los próximos 4 años. Vamos a ver. Bueno, yo me estaba diciendo José Manuel que uno tiene que tomar un antialérgico. Sí. Yo no sé cómo da. Por ejemplo, Sonia, la esposa de Pedro, es bastante difícil con este virus que anda. La esposa mía tiene como 6 días, le devinen una bronquitis. Y mi niño está interno todavía. Hoy yo espero en Dios, ya sale hoy. Y hay unos dolorcitos que yo pregunto, que uno no puede como respirar. Qué cosita. Que es el que yo tengo y estoy sospechoso. Sí, está sospechoso. Aunque yo soy un monstruo, pero no, cuando tumba, pero te dobla. tumba. Así que la gente tiene que cuidarse de estos cambios bruscos del clima. Del clima. Que por cierto, tanto Pedro como yo hemos mantenido por muchos años el criterio del insularismo dominicano, que es muy penetrado en la acción política y en la acción económica. Aquí hay gente en la empresa que ha ido muy bien, tú dices, fundado en 1924, un almacén, cualquier cosa, y por ahí están, lo tienen los nietos, los hijos. Y nada, dicen que nacen, crecen y se van a morir en la isla, no hay problema. La gente le preguntan qué está pasando en Tanzania, ¿no? Que yo no sé de eso, nada. Pero tampoco en Puerto Rico, que está más cerca. En Haití un poquito, porque lo ve caminando por nuestro lado. Pero generalmente nosotros tenemos una cultura insular, es decir, una cultura de isla muy fuerte, una cultura isleña muy fuerte, muy arraigada. Viene, supongo yo que no soy historiador, desde los tiempos cuando se esperaba el situado o el pago de la nómina pública desde la corona, que era a través de México, que llegó a atrasarse tanto, meses, quizá yo imagino que hasta más de un año, que la economía se convirtió en una economía de intercambio, economía de la colonia dominicana, de trueque o intercambio. Quizá eso afianzó nuestra
cultura isleña o insular. Lo digo porque ustedes también lo he escuchado comentando. El mundo está cambiando muy rápidamente y todo lo que el economista que está al lado mío le llama es el entorno externo, afecta indudablemente, para bien o para mal, a veces para bien generalmente y a veces también para mal, a la economía dominicana. Entonces ayer el fin de semana, a propósito de un día de asueto, leyendo prensa, uno dice, bueno, comencemos con Bolsonaro. ¿Cómo es? Bolsonaro. El más terrible, pero mucho más que Maduro, el más terrible de los presidentes de Latinoamérica en este momento. Nada, él se quiere coger la Amazonía. Él no sabe que la Amazonía es un patrimonio de la humanidad. Él quiere explotar la minería. Sí, quiere que sea propiedad privada. Y se le volvió loco en ese discurso. Digo yo, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando con este señor? No. Es que los científicos no saben de eso. Nosotros, él cree que el patio de su casa, el pulmón de la humanidad, el patio de su casa. Desmintió eso él. Que eso no es verdad que el pulmón, que eso es un invento de los científicos. Sí, que es una cosa. O sea, límpienlo y trabajen. Que ahí no es verdad que está cogiendo fuego tampoco. ¿Qué le han dicho eso? Qué bárbara. Pero oye eso y dice la Amazonía, ¿qué significa eso para la humanidad? Y tú encuentras un señor así que le va a meter mano a desbaratar una parte importante de todo lo que corresponde a Brasil. Y lo deja. Un neonazi como lo definió Vilma Rousseau. Sí. Y luego viene el discurso del presidente Trump. Dice que no es de globalidad, es de patriotismo. Los patriotas están primero que la globalización. Lo que yo te estoy diciendo, ese movimiento que se extendió mucho en Europa, y fundamentalmente en esa antigua Europa del Este, que se convirtió en... Los presidentes son absolutamente nacionalistas, ultranza, y ha pasado hasta Italia, donde se rompió un gobierno por el tema migratorio. Por el tema migratorio humanitario, es decir, los inmigrantes dando vueltas en el Mediterráneo y un ministro italiano diciendo, aquí no me entran, en ningún sitio, en ningún puerto, y dando vueltas y vueltas. Uno dice, bueno, entonces, ¿qué dice el presidente Trump? Bueno, eso que le estoy diciendo, además, utilizó esa plataforma, como también la utilizó el presidente del gobierno español. La utilizaron para la campaña de sus respectivos países. Pero de repente hay una situación en Estados Unidos que es que se ha filtrado que el presidente Trump estaba presionando al presidente de Ucrania para que sometiera a un hijo de Biden. Parece que va a ser el candidato del Partido Demócrata. Y entonces eso ha traído sobre el tapete la posibilidad de juicio político. No le diga eso a Julio. Entonces, con Bernie Sanders. Político. Sí. No, fíjate, las clases no se suicidan, tiene que se viven obligados por una razón hasta de moderación. No, y él está arriba también. Y él está arriba. Entonces, Biden sí. Entonces, la presidenta, la Pelosi, del Cámara de Representantes, que es mayoría demócrata, no quería el juicio político. Ustedes le llaman el impeachment. El juicio político contra el presidente Trump, pero la mayoría de los diputados de la situación ya no aguantan más. A un año de las elecciones, que venga eso a tomar el control del discurso político en los Estados Unidos. Ya eso es un factor que tenemos que tomar en cuenta. Exacto. Entonces tú encuentras, también José Manuel lo ha dicho muchas veces, yo nada más entiendo de los economistas que me dicen, si el bono del Tesoro a 10 años está más caro que el bono del Tesoro a 5 años, hay problemas. ¿Es así? O sea, si usted va a un banco y a 10 años lo pone más caro, y dice, yo quiero un certificado de depósito, ¿cuánto? Yo lo quiero a 10 años. No, a 10 años es más caro que a 5 años. ¿Es así? ¿O es más barato? Debe ser más barato. Debe ser más barato mientras más años tú lo Claro. Tú lo tomes. O sea, lo que demuestra que sea más, no vamos a decir más barato, más económico o menos rentable,
es la seguridad de ese bono. Exactamente. Y recordemos lo que pasó con los bonos basura, que eran altos de interés y por eso quebraron, porque todo el mundo en un momento quiso, bueno, devuélveme lo mío y no había con qué devolver. Así es. Entonces, eso te dice que la gente se está refugiando en el corto plazo porque le teme al futuro. Eso es. Entonces, en Estados Unidos están averiguando cuándo es que puede la economía tomar un rumbo hacia la recesión. Si el año que viene o en el 21. Eso es por lo que tú dices, por lo que dijiste al principio, que el mundo está cambiando tan rápido que ya las decisiones de largo plazo hay que tomarlas casi todas como corto y mediano plazo. Así es. Por ejemplo, nadie no se imagina, nada más que tú ves el periódico y tú te puedes imaginar lo que significa una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Cuando tú ves el periódico hoy que dice China permitirá ingreso de mango, aguacate, piña, guineo y cigarro de República Dominicana. Entonces tú dices, no, pero venga, que están lejos. Bueno, sí, mira, tú ves como tú puedes pensar en lo que es una guerra comercial, cómo te afecta, qué significa. ¿Por qué Estados Unidos se sintió tan mal cuando nosotros tuvimos relaciones con China? Bueno, eso. ¿Qué significa bajar las previsiones de crecimiento de la economía mundial? ¿Qué significa el frenazo en España del empleo? ¿Y qué significa eso para la remesa de decenas de miles de dominicanos que viven en España? Y la fuerte crisis del Reino Unido ahora mismo con el tema ¿Qué significa eso? Te iba a decir. La otra cosa es que el tipo que anda con el pelo desalborotado, ¿cómo se llama él? Él es un doble de Trump. Doble de Trump. Anda con todo el pelo así. Boris Johnson. Parece un pelotero. Boris Johnson. Él hablando y ya el Supremo de inglés no solamente había definido como ilegal el cierre que él hizo, el cierre que él dispuso del Parlamento inglés, que fue apoyado por la reina Isabel. A ese señor él fue y le dijo algo ahí, ella dijo que sí. Cerró el Parlamento para evitar que se discuta el cierre abrupto, la salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea, o el Brexit, como le llaman. Todo eso, ¿y qué más uno puede decir? Toda la cosa. Bueno, el pleito hasta ahora verbal que puede haber una escaramuza entre Venezuela y Colombia. Ahora mismo todo el liderazgo venezolano salió del país. Hay escaramuza en la frontera. Sí, ahorita hay 4 muertos y se arma un lío ahí. Se fue el presidente, la vicepresidenta, ¿cómo se llama? Cabello. El tercero. Uno anda en Corea del Norte, otro anda por tal sitio, otro se fueron y otro está en Rusia. De manera de lo que estamos hablando es de un mundo un tanto convulso. Falta todavía de mencionarle la crisis de Irán. En su discurso el presidente Trump dijo que Irán tiene sed de sangre. Sí. Todo en la vida tiene algo positivo. Una cosa que tiene positivo es que el presidente Trump es un pacifista escondido, porque es un gran empresario exitoso. Él entiende que todo se resuelve con presiones económicas, con bajarle, votarlo, quitarle el salario. Tú no oyes un programa, él está despedido. Sí. Eso era, pero cuando se habla de que dice Irán, va a arder todo el Medio Oriente. Y ahí está Israel, que tiene capacidad nuclear. Ya tenemos a Siria, que se está peleando hace 8 o 9 años, ¿verdad? Tenemos a Egipto, que tiene una dictadura que malogró la primavera árabe. Arriba, este muchacho donde estaba Gaddafi, Libia, que le suministraba petróleo al centro de Europa. Que mantenía control ahí sobre... Yemen, que es el centro del terrorismo. Yemen, el centro del terrorismo. Es un barrio, es una gran nación que es un barrio suburbano, donde hay venden y compran armas. Es un suburbio gigantesco convertido en nación. Exacto, eso. Entonces, todo eso es para nosotros decir, la República Dominicana, que tiene desde 2004 creciendo a más de un 6%. Es así, señor economista. Sí. Pero además creciendo y con una expansión interna de la economía. Y por primera vez en más de 15 años, nosotros tenemos la figura esta que se usa mucho en Estados Unidos, índice de confianza al consumidor. Que la gente consume, la gente va al banco, la gente se mete en tarjetas. Las tarjetas en todos los bancos la gente se emplea. Ha convertido en el primer instrumento, el instrumento que más le genera beneficio al sector financiero. ¿Por qué? Porque la gente usa el crédito, porque la gente cree que la cosa que mañana no se va a acabar el mundo.
Pero los políticos le han cogido como una idea de, sí señor, mañana se va a acabar el mundo. No se va a acabar nada. Pero búscale un político de hoy en día, de la oposición, o de lo mismo también parte de lo que aspiran, discutir este tipo de temas. Ninguno está discutiendo temas de gente. Mira, tú te preguntas, yo ahora mismo hablando con ustedes, el per cápita ha mejorado. Yo le digo, hablando con ustedes, le digo, miren, si yo fuera el próximo gobierno, yo le dijera, dame todos los trabajos que ha sacado el periódico hoy respecto a los ayuntamientos en todas partes, a los alcaldes. Ellos dicen todo lo que necesitan. Sí. Y eso es desarrollo. Dajabón, ¿qué necesita Dajabón? Dajabón, dice el alcalde de Dajabón, necesita un hospital, un vertedero moderno, asfaltado de las calles, drenaje pluvial y un matadero. Pero lee lo que dice de la izquierda, el alcalde de los Alcarrizos, que pide ayuda al gobierno central para resolver el problema de los es lo que tiene que pedir ayuda para una campaña de educación, porque son sus comunitarios los que han convertido al río Lebrón en lo que es. No, su comunitario y lo que vive más arriba. Exacto. Desde allá arriba. Su comunidad daña, pero el gobierno tiene que venir tendrá y cubrir el arroyo Lebrón. Es la globalización de la incivilidad. Una cosa terrible. Pero mira, ¿ustedes recuerdan el arroyo Lebrón? ¿Cuál es? Sí, donde el mismo del niño lleno. Exactamente. Apareció el niño lleno. Y de triste recordación, y el abogado también. Pero la Guajimía, donde se hizo, eso era una barbaridad que pasaba por ahí de plástico. De plástico. Pero hubo que hacer varios proyectos. Canadá invirtió y dio recursos para eso. Y cambiaron de una vez el tema. Y después volvió otra vez. Y hubo que buscar más recursos para seguir. Pero eso venía desde Herrera, de allá arriba. Sí. Y bajaba ahí, porque Guajimía uno piensa que es un campo. Pero eso todas las cañadas, mira, ese arroyo Lebrón. No, eso es en Constanza. Eso en Constanza. No, eso es. El arroyo Lebrón no llega tan lejos. Ni tiene tampoco. Y tendría que subir el río. Yo incluso a la propia clase empresarial dominicana le digo, a veces son un poquito difíciles. Por ejemplo, tú viste lo del sector eléctrico. Sí. Los apagones de repente. Que cuando se termina de decir, nos deben 500 millones. Sí. Pero no están pagando. Lo que pasa es que están cobrando en octubre lo que se hay que pagar en diciembre. Pero ese es el número real, 519 millones. 519 millones, sí, ellos están contentos. Pero de dólares. De dólares, pero claro. ¿Tú sabes qué pasa? Porque ellos están contentos, tranquilos. Porque eso es una inversión que la deuda se convierte para ellos en la inversión más lucrativa, jamás vista, ni siquiera por el narcotráfico. Son casi pagaré con intereses que lo que están cobrando. No, pero ¿cuánto pagaré? ¿Cuánto tú crees que es el interés? Altísimo. Llegó por encima del promedio de la banca. Oye, pero 4, 5, 6 y a veces 10 veces el promedio de la banca. La banca hoy, los depósitos en dólares no pasan de 2% la tasa de interés. Llegó a estar años atrás en 18% la deuda. ¿O pues tú crees que eso? Entonces tú dices, a uno tiene que decirle al sector empresarial, señores, no jalen tanto, no molesten tanto la roca, que se va a correr. Como que por ejemplo, que el gobierno fue presionado y tuvo que aceptar, porque el monto cuando se hizo la negociación era de 1,000 y pico de millones de dólares de deuda. Sí. Para el gobierno poder armar. Y por eso es que se decide Punta Catalina, porque ya era insoportable. No, acuérdate del presidente que dijo, yo no me voy a quedar cruzado de brazos. Y eso es. Y ahora Punta Catalina, vilipendiada, mandaron, financiaron. Espérate, ¿pero y qué? No, es que yo soy así de 4. Financiaron todo el andamiaje de boicot a Punta Catalina. ¿Quiénes tú crees que viajaron a Alemania, viajaron a Europa para decirle a los bancos que eso iba a acabar con el medio ambiente? Sí. Pero trajeron a otra gente de una fundación de allá. ¿Con qué dinero, con qué tú crees que hizo? Ahora Punta Catalina es una realidad ya. Que vino Odebrecht, que qué sé yo cuánto, que se robaron, que sé yo qué. Ok, ya, pam. Pero es una realidad. Está ahí. Le dijo el administrador, le dijo, en enero van a estar las dos. En enero. Y van a producir... ¿Cuánto fueron? 436. No, 400. ¿Cuánto es? 400, qué sé yo, ¿cuántos millones? Ahorro en casi 400 millones de dólares. Es como se dijo. 4 por 5, ponlo en 5 años. Y la recuperación 4 por 5, ¿cuántos entre 5 y 7 años. 20. La recuperación de los 2.000 millones. Ahí está. Entonces ahora quieren comprarla, quieren adquirirla a precio de vaca y fiado. Sí.
A precio de vaca. Pero no de es vaca cierto una muerta. versión que anda por ahí de que se va a repartir. O sea, No, eso no, va a no, una licitación. Eso va a Pero lo más licitación. importante que dijo Jaime Aristi, perdón, Orión, con relación a Punta Catalina la semana pasada, es que ya la planta número 1 está lista para ser Comercial. entregada, puesta en línea En octubre. y que sea objeto de comercial. O sea, estamos ya en... Eso quiere decir que el contratista, yo le dice, ya tiene tu planta, yo me voy. La Exacto. nevera, la arreglé, está No, conectada. ya la ajustamos, la revisamos, ya. la calibramos, la encendimos, la prendimos, la apagamos, volvimos a hacer lo mismo, 1, 2, 3, Toda 4. prueba, La prueba de, como ellos le hacen una prueba de estrés. Sí, sí, claro. Y bien, ya, pues tenga su planta y el contratista terminó la primera. Nadie quisiera estar cerca cuando hay una prueba de De estrés. estrés. Y la segunda está haciendo. Y la segunda va a ser en nivel de enero. prueba, Porque es en febrero. en febrero. Para que tú veas. De enero a febrero. Pero ya comienzan. No, y yo te quiero decir una cosa. Si ellos la quisieran, no es que se la van a vender. Que la quisieran y crean unas condiciones políticas y anímicas en la sociedad dominicana para adquirir esa planta a precio vil. Oh, sí, claro que sí. Y lo peor de todo fue lo que hicieron con el personal, porque detrás de ese boicot del personal, supuestamente por un tema de salario, habían infiltrado que lo que querían era realmente convertir la construcción y la planta puesta en línea en un caos y evitar y provocar que se retrasase más todavía. Yo quisiera llamar la atención del empresariado dominicano en que no se puede jugar a muchas cosas por los intereses. Por ejemplo, si yo tuviera un lío con el Banco Central, cual que sea, yo no me atrevería a estar molestando el tipo de cambio. Nada más yo digo eso. No, nada más digo eso. No con todo se juega. Sí. No con todo se juega, sobre todo cuando se tratan de capacidades mediáticas importantes. Sí. Ya nada más digo eso, no voy a decir Miren, más jóvenes, nada. ¿Y por qué le ponemos nombre y apellido? No, está No, bien no. de eso. así. Miren, No, tenemos el tema político, porque tenemos ahí, al doblar de la esquina, el 6 de octubre, y hay dos componentes. Hay una lucha interna en los dos grandes partidos, con sus respectivos bloques, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno, encuestas incluidas. Hay una que se publica hoy, mañana se publica, o me parece que hoy la va a dar a conocer. Asisa, pero que era ayer. ¿Y la Galo cuándo es? No, la de Esa no, Asisa parece que no se va a poner. la de Asisa supuestamente es hoy, pero aparentemente la han suspendido. No era ayer, hicieron una rueda de prensa ¿Y ayer. cuál es la de hoy? ¿Cuál es la de La de hoy? hoy es Sigma 2. La de hoy es Sigma 2. Sí. Falta Sisa. Entonces, eso por un lado, con la secuencia, y por el otro lado, el gran componente que sí es importante es el grado de credibilidad que hay que mantener en la Junta Central Electoral, porque hay una discusión ahí medio extraña. Están saliendo denuncias de última hora. De última hora, extrañísima también, de que de compra de cédula y 20.000 tonterías. Otros que plantean incluso que se tendrá que volver al voto manual. Que hay que cotejar. Que hay que cotejar. Los votos. Hay que contar todos los votos en la mesa de nuevo. O sea, todo eso son nubarrones. Que se puede hacer por a nivel de muestreo. Sí, que esos son nubarrones, pero nosotros pensamos que la Junta Central Electoral, que tiene una gravísima responsabilidad, está actuando en consecuencia. Está tomando las medidas de rigor, tiene ahí sobre ellos técnicos calificados que han estado involucrados en ese proceso, técnicos internacionales, y además las universidades, varias universidades, me parece que hay 4 universidades que están incorporadas también en este proceso de automatización del voto en la República Dominicana. Vamos a hacer una pausa, que nos están mandando una pausa, y entonces retornamos. Pero hoy sí hay pausa. ¿Qué es lo que Hay tú pausa, tienes? hay pausa. Es que no está Pedro y Hay el señor pausa. aquí cree que este es el colmado de la Hay pausa. pausa. Vámonos, está bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a la pausa, vamos a la pausa. Qué bueno está el ambiente aquí, ¿eh? Demasiado frío. Hace frío. Debí venir con mi gorrito de, Miren, gorrito de nieve. Les decía, hermano, y le decía a la gente que estamos envueltos en un proceso preelectoral que avanza en forma acelerada y que tiene una gran fecha, que es precisamente el 6 de octubre, el domingo 6 de octubre. Para eso faltan ¿cuántos días? 13 días que faltan ya. No, ya 11 días. 11 días faltan para el 6 de octubre. O sea, eso está ahí al doblar de la esquina. Entonces hay una gran refriega interna en los partidos, que se nota mucho más en el partido, en el gobierno, en el Partido de la Liberación Dominicana.
aunque también hay su lucha, y es una lucha natural, porque es la lucha por el poder, y para eso hay que conseguir las candidaturas. Pero el PRM va a participar en la primaria del PLD o en la primaria del PRM, No, porque no, el PRM critica más lo que pasa en el PLD que lo que pasa con ellos. Sí, son errores que se cometen, es un error que ha sido permanente en la oposición, de estar muy atento al PLD, y entonces de cuidar sus cartones. Exactamente. Cuando hay gente que puede aportar muchísimo. A eso me refería. A eso me refería. Y propuestas interesantes. Pero les decía, y vuelvo al caso, que la lucha interna en los partidos es fuerte. Y dentro de ella está el posicionamiento. Los grupos, en este caso muy particular, la corriente que sigue el presidente del partido y expresidente de la República, Leonel Fernández, pues dice, apuesta, reafirma que está muy bien colocado, muy bien posicionado como para ganar fácilmente el proceso interno. Y por otro lado, la corriente que encabeza el presidente Danilo Medina, que tiene a Gonzalo Castillo, que se ha convertido en un verdadero fenómeno electoral, por lo que uno ve, claro, porque está compitiendo con el expresidente de la República, Leonel Fernández, y es un hombre, óyeme, que ha estado en campaña siempre. Que ha estado siempre en campaña, y este hombre sale y realmente ha sido una tromba, hasta el punto que hoy otra firma más, que es Sigma 2, como ven en pantalla, ya lo coloca por encima del presidente Leonel Fernández, con aproximadamente un 6%, en la intención del voto para las primarias de 2004. Ya Sigma 2 lo había colocado, Sigma 2 no, Cita Internacional lo había colocado prácticamente un empate técnico. Telemetrics. Un empate técnico entre ellos, porque se ha visto un proceso el presidente estaba prácticamente solo, pero este hombre ha venido como una tromba, se le ha ido acercando, y de acuerdo a 3 encuestas que se han realizado en las últimas semanas, que son Telemetric, CID Latinoamericana y esta de Sigma 2, pues ya el hombre, el ex ministro, eficientísimo ex ministro de Obras Públicas, pues se está encabezando con 40.6% frente a un 34,7% del expresidente Leonel Fernández, que es uno de los líderes e insisto, presidente del partido y expresidente de la República en 3 ocasiones. Esa es una situación que, bueno, traerá su respuesta. Ya está, se tiene entendido que en las próximas horas la firma Asisa, esta Sigma 2 es una firma que siempre ha estado involucrada con el proyecto presidencial del presidente Danilo Medina. Sí, es correcto. Desde el 2000, es correcto, desde hace años, ha estado la Sigma 2 con el proyecto presidencial del presidente Danilo Medina. Una firma en la que confía el presidente Danilo Medina y sus seguidores. No es una firma de gabinete, es una firma que trabaja en el campo. Una firma de gran tradición, una firma española de gran tradición. Y por otro lado, la CISA, que siempre ha trabajado con el presidente Leonel Fernández y la Fundación Global. Siempre, es la caso de la CISA, que se va a conocer hoy. La más reciente de Asisa colocaba en 70%, 70 y pico por ciento a Leonel Fernández hace 2 semanas, más o menos, que se dio a conocer. Vamos a ver cuál va a ser el número que se registra hoy, que da a conocer hoy Asisa, que ayer había convocado una rueda de prensa. Todos pensamos que era que iba a dar a conocer los números, pero ahí lo que se informó era que iba a ser, primero se dijo que el miércoles, y ahora vemos que no va a ser el miércoles, sino que va a ser hoy. ¿Qué te parece, hermano? Mira, lo que sí es importante, quizás si nos pueden poner el cuadro que presentaron sobre los resultados de Sigma 2. Este cuadro y este número del 40.6% sobre el 34.7% que lleva de ventaja el candidato Gonzalo Castillo sobre el expresidente Leonel Fernández
la intención de voto. Intención de voto, sí. O sea, lo que quiere decir de la gente que está decidida a votar. Exacto. Por eso sale un dato también importante en ese mismo cuadro, de que un 20%, 20.3, 20.4, no se ve bien, Sí. no votará. O sea, son gente que normalmente se abstienen y dicen, no, Acuérdense que las elecciones son abiertas. Exacto. O sea, ese proceso es abierto. Exacto. Bueno, hay que aclarar que para el PLD las primarias son abiertas, para el PRM son cerradas. Exacto. O sea, son cerradas y votarán con su padrón electoral. En el caso del PLD son primarias abiertas. El padrón de la Junta Central Electoral. Hay que reconocer que desde hace ya unos 40 días, cuando el candidato Gonzalo Castillo sale al ruedo político como la sangre nueva expresada por el presidente Medina, que pasó por un tamiz que fue evaluado mediante una serie de encuestas que se hicieron en un acuerdo interno de los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana, salió beneficiado con el mayor rango de popularidad dentro de todos los candidatos, y la cual fue aceptada por todos. En el caso del precandidato Reinaldo Pared, que es el presidente del Senado, él no quiso que se le evaluara en la misma. Pero hay datos importantes con relación al crecimiento que no podemos negar del candidato Gonzalo Castillo. Viendo los actos de cada uno de ellos, se puede ver que en la campaña del candidato Gonzalo Castillo hay una mayor algarabía, hay una mayor intención, hay más personas. Y no podemos aducir, como se ha querido desnotar, las actividades del candidato Gonzalo Castillo como un abuso de uso de fondos, de recursos del Estado. Es bueno aclarar que los recursos que se pusieron a disposición, o sea, la captación de fondos de ingresos y gastos que se puso a disposición de la Junta Central Electoral por ley de los candidatos, son recursos que vienen de aportaciones del sector privado, no es uso de fondos del Estado. Por lo tanto, esos recursos que se están utilizando en eso, lo que ustedes ven en la actividad, las gorras, las camisetas, las pancartas, el montaje, el audio, todo eso, viene del presupuesto que sale de los fondos privados aportados a los candidatos, tanto al expresidente Fernández como al candidato Gonzalo Castillo. Entonces, lo que se está viendo, sí, es que quizás lo que vemos hoy en las mismas actividades no refleja lo que antes decían algunas encuestas. Y yo estoy claro en que muchas de las encuestas que se hicieron, primero buscaban en una parte, ¿qué buscaban las primeras encuestas que hacía el expresidente Fernández? Bueno, desnotar la capacidad que tuviese el presidente Danilo Medina para ir por una opción presidencial vía un cambio en la Constitución de la República. Y las preguntas se iban hacia esa variable. Evidentemente una manipulación hacia ese contexto y hacia esa respuesta. En la última encuesta de Berland que proporcionó el sector del presidente Fernández, ¿qué se buscaba también? Se le preguntaba, no sé si se hizo de campo o se hizo de gabinete, se le preguntaba a las personas que si creía que había uso de fondos del Estado. Entonces, uno ve, si uno analiza las encuestas también y analiza la ficha técnica, mira las preguntas y no solamente mira los resultados de la primera parte que benefician o al expresidente Fernández o al candidato Gonzalo Castillo, de que evidentemente hay ciertos niveles de manipulación en la inducción de la percepción de una persona hacia una respuesta. Entonces yo creo que lo más importante es que tengamos claro que hay dos candidatos que están en el ruedo y que están fuertemente accionando y que hoy lo que se ve en el campo, en las actividades, en los lugares, en los municipios, en los pueblos, en cada uno del rincón del país, es que hay un tigre y hay un león. Mira, yo quiero hacer una precisión aquí en este sentido. Lo primero es que nosotros creemos en ese instrumento de medición, ese instrumento de la sociología que es la encuesta. Claro, es un instrumento científico. Es un instrumento científico que de ninguna manera nosotros vamos a cuestionar y a desdeñar. Bueno, científico entre comillas, perdón. Bueno, si es usado científicamente si como es usado, tal. Bueno, pero el instrumento como tal, lo es. Nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia ponerlo en tela de juicio, cuestionarlo. Y digo esto por lo siguiente, hay que tener mucho cuidado en estos días con estos análisis y estas encuestas. Yo decía, porque la cosa hay que poner en su justo contexto. Citábamos la encuesta de hoy, Sigma 2, y decíamos, para que la gente lo entienda,
que es una firma encuestadora que ha estado trabajando por mucho tiempo con el proyecto presidencial del presidente Danilo Medina. Esas son cosas que hay que decirlas para que la gente lo entienda. Pero de la misma manera tenemos que decir que la que se va a publicar en las próximas horas, según se dice, o no sé ya si es en las próximas horas o el miércoles, que es de la CISA, es una firma encuestadora que ha estado siempre al servicio del proyecto presidencial y del presidente Leonel Fernández. Claro. Esas son cosas que tienen que decirle a la gente para no... Y eso no es malo. Y eso no es malo. Otra cosa. Desde ayer he visto, hay algunos despachos, he visto incluso a comunicadores tratar de desdeñar a Sigma 2, diciendo, esa fue la misma que dijo que Danilo iba a ganar en el 2000. Y yo digo, sí, Sigma 2 fue la firma que dijo que Danilo Medina le ganaba las elecciones a Hipólito Mejía en el 2000. Pero ¿en qué contexto fue que aconteció eso? Claro. Sigma 2 hizo esa ponderación, hizo ese levantamiento donde decía que Danilo Medina ganaba cuando el presidente Joaquín Balaguer todavía estaba apoyando al Partido de la Liberación Dominicana. El presidente Balaguer en ese momento no se había decidido a ir a la contienda electoral del 2000. Y entonces cuando Sigma midió, ahí se estaban midiendo los seguidores, del presidente Balaguer junto con los seguidores del Partido de la Liberación Dominicana. Se estaban midiendo los dos. ¿Por qué? Porque se había registrado una suma, una alianza electoral en el 96 con el presidente Leonel Fernández, que resultó ganador. ¿Qué resultó? Que cuando Sigma hizo esa medición, días después el presidente Joaquín Balaguer decidió ir a la consulta, o sea, proponerse como candidato presidencial. Y obviamente entonces un 24% que estaba apoyando a Danilo en ese momento en que Sigma hizo aquella medición, salió y se fue a apoyar a su candidato natural, que era el presidente Joaquín Balaguer. Y por eso falló esa proyección de Sigma, por la incorporación de Balaguer a la consulta electoral. Pero Sigma no solamente es, antes de irnos al cambio, Sigma no solamente es una empresa que hace trabajo para candidatos políticos, Sigma es una empresa internacional para empresas privadas. Pero tengo que, sí, pero quiero hacer la precisión porque con mala fe se ha pretendido desdeñar a Sigma en ese vaticinio certero que hizo en aquella ocasión antes de que el presidente Joaquín Balaguer decidiera incorporarse a la campaña. Nosotros tenemos ahora un importantísimo invitado con nosotros, que es el arquitecto Alejandro Montaz. Fíjense que estábamos hablando del agua y de lo que ha pasado en los últimos días. Y qué bueno que Alejandro esté aquí porque puede venir por las dos cosas, por agua y también por política. Vamos a una pausa y retornamos con Alejandro Montaz.